Bueno, Donald Trump continúa eliminando a todos los funcionarios que no están de acuerdo y cerrando todos los casos penales que se habían iniciado en su contra y en contra de sus partidarios. Esta vez, Trump se dedicó a despedir a los investigadores y fiscales que anteriormente trabajaron en los casos en los que estaba involucrado Donald Trump. En el Departamento de Justicia de Estados Unidos despidieron a más de 20 personas involucradas en los casos sobre el almacenamiento de documentos secretos por Trump y los intentos de anular los resultados electorales del año 2020. En Estados Unidos, 3 fiscales a cargo de casos de alto perfil sobre el asalto al Capitolio fueron despedidos abruptamente, 6 de enero de 2021. Además de esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos despide a más de 1,350 empleados durante una reforma sin precedentes del cuerpo diplomático de la administración del presidente Donald Trump. Al parecer, esto es solo el inicio de las purgas de disidentes. Y en este episodio voy a presentar muchos casos concretos de cómo el equipo de Trump se venga de quienes llevaron casos en su contra y en contra de sus aliados. Mi nombre es Alexei Pechi. Hoy es 13 de julio. A continuación, todo en orden. Pero antes, les pido que se suscriban a este canal, den like, comenten y se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción del video. Entonces, esta semana el equipo de Donald Trump continuó despidiendo abiertamente a todos los altos funcionarios que no le agradaban a Trump o incluso llevaban casos en su contra. Esta vez la purga ocurrió en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y, como escribe el propio Departamento de Justicia, despidieron inesperadamente a más de 20 empleados que trabajaban en investigaciones en las que estaba involucrado Donald Trump. Esto ya se llama una purga abierta entre los funcionarios del Departamento de Justicia que investigaban las actividades del presidente Trump y sus aliados más cercanos. Curiosamente, todos los despedidos estaban involucrados en los casos de Trump. No hay ni una sola persona despedida que no estuviera relacionada con los asuntos de Donald Trump. Según una de las fuentes informadas sobre los despidos, más de 20 personas que trabajaban en el caso del exfiscal especial Jack Smith sobre los documentos secretos contra Trump y en la investigación de Smith sobre los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020 fueron despedidas. El equipo de Trump decidió deshacerse de todos los que podían completar la investigación. Según la fuente, al menos 35 empleados del Ministerio de Justicia que trabajaban con el fiscal Smith en las 2 investigaciones que él supervisaba fueron despedidos. Y al menos otros 15 empleados podrían ser despedidos en los próximos días. Las fuentes informaron que entre los despedidos había asistentes legales que trabajaban en la oficina del fiscal Smith, personal financiero y de apoyo, así como otros 2 fiscales del Ministerio de Justicia en Carolina del Norte y Florida. A finales de junio en Estados Unidos, despidieron abruptamente a 3 fiscales encargados de los casos de alto perfil relacionados con el asalto al Capitolio. 6 de enero de 2021. La decisión entró en vigor de inmediato y no estuvo acompañada de una explicación oficial. Las fuentes informan que estos son los últimos pasos de la administración del presidente Donald Trump dirigidos contra los abogados involucrados en la persecución masiva tras el ataque del 6 de enero de 2021. Resultó que entre los despedidos había 2 abogados que trabajaban como jefes de las acusaciones judiciales del 6 de enero en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington, así como un abogado de línea que llevaba la investigación de los casos relacionados con el ataque al Capitolio. La carta, recibida por uno de los fiscales, fue firmada por la fiscal general Pam Bondi. En la carta, curiosamente, no se indicaba la razón de su despido, pero se señalaba que el despido entraba en vigor de inmediato. En otras palabras, despidieron a los fiscales sin explicación alguna. Les recuerdo brevemente el 6 de enero de 2021. 2 semanas antes de que terminaran sus funciones como presidente, Trump dio un discurso en un mitin llamado Salvar a América en Washington. Debido a la derrota en las elecciones, la retórica de Trump fue bastante agresiva. Y ese mismo día, los partidarios de Donald Trump se dirigieron al Capitolio, donde ambas cámaras del Congreso se habían reunido para confirmar oficialmente la victoria de Joe Biden. Los seguidores de Trump irrumpieron en el Capitolio, interrumpiendo la sesión del Congreso y forzando la evacuación de algunos legisladores. Durante el asalto al Capitolio, varias personas murieron y el propio edificio sufrió daños significativos.
Pero este año, específicamente el 12 de enero, Trump indultó a sus partidarios que asaltaron el Congreso en 2021 y ordenó simplemente cerrar ese caso. Aunque aquí hubo un episodio muy interesante, una de las participantes en el asalto al Capitolio rechazó el indulto de Donald Trump. Ella lo calificó como una falta de respeto al Estado de Derecho. Se llama Pamela Yemphill y aquí está su cita en respuesta al indulto de Trump. Sería una bofetada al Estado de Derecho, a los policías del Capitolio y a nuestra nación. Según una de las fuentes, todos los empleados despedidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos hoy fueron identificados por el llamado Grupo de Trabajo sobre el Uso de Armas del Departamento de Justicia, que la fiscal general Pam Bondi creó como una de sus principales prioridades después de asumir el cargo. Según la fuente, el fiscal general creó el grupo de trabajo sobre el uso de armas para analizar la política de aplicación de la ley de la administración Biden. El grupo está estudiando 2 casos federales contra Trump, iniciados por el ex fiscal especial Smith, y está revisando los procesos judiciales contra los participantes de los disturbios que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. También está revisando los casos judiciales relacionados con Trump en Nueva York, el caso sobre el pago por silencio, iniciado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y la demanda civil contra Trump Organización, presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. En ninguno de estos casos participaron fiscales federales. Pero Trump decidió hacer todo lo posible para deshacerse de todos los involucrados en las investigaciones en su contra. Pero eso no es todo. ¿Cuándo? El Departamento de Justicia comenzó a recopilar información sobre los agentes del FBI que trabajaron en la investigación del asalto al Capitolio el 6 de enero y despidió a los fiscales de planta que trabajaban en esos casos. Pam Bondi declaró en su directiva que el grupo de trabajo investigará, cito, métodos de investigación inapropiados y procesamientos poco éticos, en contraste con las acciones de buena fe de los empleados federales que simplemente siguen órdenes. Esto implica que los investigadores y fiscales no solo fueron despedidos, sino que también podrían ser responsables por su labor. Una de las empleadas despedidas del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue Petty Hartman, quien ocupaba el cargo de principal especialista en relaciones públicas en el FBI y las fiscalías federales. Ella trabajaba en el grupo de relaciones públicas de la Fiscalía del Distrito de Columbia, que difundía comunicados de prensa sobre más de 1.500 casos penales iniciados en relación con el caso. 6 de enero. Y esto es lo que dijo después de ser despedida. Cito, las reglas ya no existen. Antes existía una frontera, una división muy clara entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, ya que uno no debía interferir en el trabajo del otro. Ahora esa frontera definitivamente ha desaparecido. Pero eso no es todo. Hoy se supo que el Departamento de Estado de Estados Unidos está despidiendo a más de 1.350 empleados. Durante las reformas sin precedentes del cuerpo diplomático de la administración de Donald Trump, los despidos masivos en el Departamento de Estado de Estados Unidos, que de hecho es responsable de la política exterior de Estados Unidos y de las relaciones diplomáticas, ocurren al mismo tiempo que Washington enfrenta numerosas crisis en todo el mundo. Esta es la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, el conflicto de Israel en Gaza, la tensión entre Israel e Irán, las disputas comerciales que Trump inició con China, México, Canadá, la Unión Europea y otros países. En resumen, el Departamento de Estado de Estados Unidos funciona como el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Pero, como se indica en un mensaje interno del Departamento de Estado que fue enviado a los empleados, cito, el departamento está optimizando las operaciones internas para centrarse en las prioridades diplomáticas. Y agregaron que el recorte afecta a personas que supuestamente realizaban funciones no esenciales, duplicaban el trabajo de alguien más, así como el despido de departamentos redundantes. Pero al parecer esto es solo el inicio, porque según declara el Departamento de Estado de Estados Unidos, esta es solo la primera etapa de la reforma iniciada por Trump para alinear la política exterior de Estados Unidos con los principios del lema América Primero. Ex diplomáticos y críticos de la política de Trump advierten que despedir a los diplomáticos debilitará la capacidad de Estados Unidos para contrarrestar la influencia de China y Rusia. Es importante destacar que esta probablemente sea una de las decisiones más absurdas que se podrían haber tomado. En un momento en que China, por ejemplo, por el contrario, está expandiendo al máximo su presencia diplomática en todo el mundo y creando una red internacional de bases militares y de transporte.
Rusia continúa su brutal ataque de muchos años contra la soberana Ucrania, y el Medio Oriente está atravesando crisis tras crisis. En este momento están recortando el departamento que se encarga de la política exterior de Estados Unidos. La reorganización del Departamento de Estado, prevista para antes del 1 de julio, se ha retrasado por demandas judiciales. El Departamento de Estado aguardaba el fallo de la Corte Suprema sobre el intento del gobierno de Trump de revocar la prohibición judicial de los despidos masivos. Pero, por lamentable que suene, parece que el tribunal ya está del lado de Trump. Hace unos días, el tribunal decidió que la administración de Trump puede continuar con la reducción de personal en varias agencias. Dicen que es un procedimiento completamente legal, así que pueden despedir a todos sin dar explicaciones. No sé cómo más llamarlo además de una purga. En su opinión, ¿qué está pasando? Escriban en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.